Ahora regresamos a las 9 de la mañana con 45 minutos. Estamos con don Víctor Andrés García Belaúnde para hablar de varios temas, entre ellos el tema de la reforma, lo que se viene en el Congreso. A ver, la ampliación de la legislatura es hasta el 25 de julio, pero se acaba, o sea, y hasta ahora no sé qué me dirá don Víctor Andrés, yo no veo acuerdos frente a los temas polémicos. A los que no son tan polémicos, sí, claro, es más fácil. Pero los temas que están en candela, no sé cómo van a hacer para ponerse de acuerdo, como las elecciones, por ejemplo, ¿no es cierto?, las elecciones internas de cada partido, o el tema de si quitar o no quitar la posibilidad de que se levante la inmunidad en el propio parlamentario. O sea, el propio parlamentario decida o no si levanta su inmunidad. Don Víctor Andrés, bienvenido. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. ¿Cómo va? ¿Se están poniendo de acuerdo? ¿No se ponen de acuerdo? ¿Cuál es la posición de su bancada? Bueno, en la realidad es muy difícil ponerse de acuerdo porque son temas donde nadie tiene la razón. O sea, los sistemas políticos en el Perú y en el mundo no son perfectos, están llenos de defectos. Yo le pongo el caso a los Estados Unidos. En Estados Unidos la gente se queja mucho de su sistema electoral, inclusive se quejan de que Trump haya ganado con 3 millones menos de votos que Hillary Clinton, y ganó. Y después con Bush anteriormente, con Bush, la Corte Suprema de la Florida tuvo que darle el triunfo prácticamente. En fin, con todos esos antecedentes en Estados Unidos, que es un poco la referencia en este tipo de casos, porque son más de 200 años de un sistema democrático que funciona y que ha permitido que sea la primera potencia del mundo. Pues bien, en Estados Unidos la gente se queja que el sistema no es perfecto, pero nadie lo cambia. Es una constitución que tiene 200 años con 23 enmiendas. Nadie la cambia. 24, nadie quiere cambiarla. ¿Ah? Creo que 24 enmiendas. Así es. Nadie la cambia. Nadie la cambia. O 23, creo que, en fin, 23 o 24. Pero nadie la cambia. ¿Por qué? Porque más o menos funciona. No porque sea perfecto. No es perfecto. Sino porque funciona el sistema. Y no les importa un pepino que haya ganado Trump, a pesar que sacó 3 millones menos de votos que Hillary, porque el sistema funciona. O sea, no les ocurre haber cambiado el sistema por esta cosa rara, y además Trump es un tipo muy especial, controversial. Súper polémico y todo. Así es, demagogo, populista, en fin, de todo tipo de efectos tiene. Es lo más bajo en las personalidades políticas que han presidido ese país, creo yo, en 200 años, pero en fin, pero nadie se atreve a decir, oigan, porque salió Trump vamos a cambiar el sistema. Pero acá estamos al revés, porque acá no tenemos una constitución, acá en la historia tenemos varias constituciones. 13 constituciones. Y que la cambias a cada rato. Exacto. Si algo sale mal, cambiarlo. Acá creemos que el cambio de la constitución soluciona el problema. No soluciona ningún problema. No soluciona ningún problema. ¿Cuál es la diferencia entre la constitución del año 79 y la del 93? Una duró 12 años, otra está durando 25. Pero ¿en qué ha cambiado las cosas? No ha cambiado mucho las cosas. Ni siquiera la Constitución, dicho sea de paso, y usted lo conoce muy bien. O sea, no es que la del 93 y el 79 tengan, pues, 80 artículos diferentes. Se cambiaron cosas puntuales importantes, pero la única puntuales. diferencia importante, quizás, la introducción del capítulo económico. Economía, sí. Pero hay constituciones que no tienen capítulos económicos en todas partes del mundo. La mayoría de las constituciones no hablan de economía. O sea, y además lo que se ha hecho es relativo, salvo el tema de contratos ley, 2 o 3 cosas puntuales. Pero el resto es más o menos lo mismo. Yo recuerdo que Carlos Torres Lara, que fue presidente de la comisión principal que redactó esta constitución, decía que lo que estaba haciendo era aplicar la anterior con otra redacción. Y tiene razón. Sí, claro. Si uno empieza a ver todas las cosas, es muy parecida. Muy parecida, muy parecida. Es decir, han reducido algunos artículos, han reducido un poco el lenguaje, que a mi modo, en el caso de la cuestión de confianza, al reducir el lenguaje lo han perjudicado, porque hay una doble interpretación. Yo creo en una, el gobierno cree en otra, en fin, es un tema diferente de discutir. Pero en todo caso, han reducido algunas cosas, pero básicamente es lo mismo, salvo la parte económica que cambia sí algo bastante, y la parte introductoria, pero el resto es muy parecida. Ahora, sí, es verdad, pero aquí la diferencia, don Víctor Andrés, es que los han puesto contra la espada y la pared, y yo no sé qué artículo va a coger, lo decía hoy en la mañana, que es congresista tantos años, yo no sé qué artículo va a coger el Ejecutivo cuando diga, no has respetado la esencia de mi norma, si es que no me diste el voto de confianza que me dijiste que me habías dado, entonces no sé en qué artículo va a coger. ¿Y cuál es la esencia?
O sea, de repente para el gobierno la esencia es que se eliminen los partidos cuando tienen menos de 8%, como se ha aprobado hace 2 días, o que tenga 5%. O sea, si saca 5, 4, 3% de votación se elimina, o si saca 8% se elimina. O sea, ¿cuál es la esencia? Bueno, pues ese es el problema. O sea, ¿quién lo va a interpretar? ¿Quién lo va a interpretar? ¿El gobierno? El gobierno puede interpretar una cuestión de confianza que ya se dio tardíamente, retardadamente o a plazos e interpretarla dentro de 45 días o 60 días. No, esa no es la confianza de ustedes que me han dado, o han violado ustedes la confianza que me han dado. ¿Quién lo va a interpretar? Claro, de acuerdo a cuál es el sustento que va a haber para cerrar el Congreso. Y el gobierno lo va a interpretar a su manera para tomar él la decisión que más le convenga. O sea, lo va a interpretar de acuerdo a su conveniencia, de acuerdo a su deseo, de acuerdo a lo que ellos quieren. Ellos quieren cerrar, entonces yo interpreto que no me han dado la confianza, o que le han violado la confianza, o que la han transformado, o que han quitado la esencia, han cambiado la esencia. ¿Qué cosa es la esencia? Entonces yo creo que el tema es muy complejo, que es producto, insisto, de la Constitución que está mal redactada. Claro, porque en la Constitución actual, que nosotros en Acción Popular hemos dicho que había que volver a la de 79, que era mucho mejor, y lo dijimos con Belaúnde presente y vivo, y Paniagua hizo todo un estudio y pidió volver a la de 79. ¿Por qué? Porque esta Constitución es muy parecida a la otra y está mal redactada. ¿Por qué? Porque quienes la han redactado son primero el doctor Carlos Torres y Lara, que era una gran persona, un hombre inteligente, afable, en fin, con muchas cualidades. Pero su especialidad, ¿cuál era? El cooperativismo. No era la Constitución. Entonces, por lo tanto, hay la figura de cuestión de confianza la confunde con el voto de confianza. O sea, confunde, hay una confusión allí. Pero en fin, entonces, y luego quien redacta, quien chequea la redacción es una gran lingüista, pero que no era abogada, claro, que es Marta Hillebrand. O sea... Y después nos mandaron todo un referéndum. Así es, y todo fue un referéndum, y en el referéndum, qué curioso, buena anotación, en el referéndum se pierde. O sea, oficialmente se gana por 53 contra 47, sí, muy oficialmente. Chiquito. Pero si uno revisa las cifras, es como las encuestas, hay que ver cómo se leen. Si uno revisa las cifras, se da cuenta que entre el voto blanco, nulo, viciado y ausentismo, hay más votos que el sí. Hay más votos que el sí. No, además, perdóneme, es, desde mi modesto punto de vista, los expertos son ustedes, pero es casi absurdo querer llevar una constitución al referéndum, don Víctor. ¿Qué pasa si yo estoy de acuerdo con 80 de los 300 artículos sí, pues, y no estoy de acuerdo con o sea, ¿cómo voy a votar un referéndum por una constitución? Bueno, esa costumbre la implantó pues De Gaulle, ¿no? en la Quinta República Francesa, ¿no? Que todo el texto lo mandó al pueblo para que lo apruebe. Claro, exactamente, porque es muy complicado. Un texto de 250 artículos, siempre habrá un artículo que tú no estés de acuerdo. Siempre habrá un sector político, social o económico que haya un artículo o uno o varios que no están de acuerdo. O sea, es muy difícil poner de acuerdo. Al final, el referéndum soluciona los problemas. O la aprobación al carpetazo del Congreso constituyente de turno, que la aprueba y se acabó. Hay que recordar que la Constitución del año, por ejemplo, la Constitución del año 1856 se aprobó en un momento complicado de la política peruana. Luego se hizo una de 4 años después, pero que era muy parecida, pero sin embargo esa del año 1860 duró hasta el año 20, o sea, duró 80 años o 60 años. Bueno, pues porque fue un mejor momento, cuando había democracia y cuando los partidos se pusieron de acuerdo. O sea, ¿cuál es la lección que hay que recoger? Cuando hay consensos, cuando hay quietud política, las reformas que se hacen van a quedar en el tiempo. Pero cuando hay crispación y enfrentamientos, ¿qué es lo que hay hoy día? Las reformas van a durar lo que dure el gobierno. Ese es el problema. Ya, pero a mí lo que me preocupa aquí, don Víctor Andrés, es cuando empiece la bronca, porque en la Comisión de Constitución, hasta ahora por lo menos, yo no sé si al final, en busca del cuidado de la chamba, van a terminar diciendo ya, ok, aprobamos según lo que ustedes consideran es la esencia del Ejecutivo y te aprobamos todo, pero por lo menos en las discusiones que hay, no están de acuerdo ni con que salga la inmunidad del Congreso, ni con que las elecciones internas de los partidos sean abiertas, que es evidentemente y obligatorias. Y obligatorias. Ya, pero si no están de acuerdo,
¿cómo van a hacer para que el Ejecutivo diga, bueno, estás respetando mi esencia? Yo en el caso de la inmunidad, porque soy víctima de ella, yo he sido fiscalizador y he tenido denuncias por todas partes, entre ellas la de Orellana, por ejemplo, la del señor Orellana que me metió 25 juicios. Yo creo que no hay ningún parlamentario que ha tenido 25 juicios de una mafia organizada, una mafia criminal organizada. Ya estoy, ¿quién terminó preso? Así es. Él está ahora preso y yo no. Pero si no hubiese tenido inmunidad sería al revés. No lo dudo que sería al revés. Entonces, yo lo que puedo decir es que la inmunidad, lo que hay que hacer es lo que yo planteé modestamente hace mucho tiempo atrás y que de alguna manera ha sido recogido por la Comisión Tuesta, respetando su esencia, digamos, hablando de esencia, ¿no? En el sentido de que el 99% de los casos o 97% de los casos de inmunidad que se tocan de inmunidad en el Parlamento son por problemas previos a la elección. Son previos al asumir el cargo. O sea, no son producto del ejercicio de la función, sino son producto de que has llegado con tus anticuchos, como dicen los policías, al Congreso. Has llegado con tus antecedentes al Congreso. Entonces, eso hay que evitarlo. ¿Cómo se evita? Y yo planteé hace 10 años, ahí están 3 proyectos de leyes que los 3 fueron desechados, 10 años. Se opuso el PPC, se opuso los sumalistas, se opuso el fujimorismo, se opuso el APRA, se opusieron todos los partidos en ese momento. Que es muy sencillo, si tú tienes una denuncia fiscal, un proceso penal con el Estado, no puedes ser o no puedes pretender ser parte del Estado. Una cosa elemental. Si el señor Rocha tiene un juicio con Exitosa, Exitosa no lo va a contratar. Exacto. Es una cosa elemental, es el derecho de admisión. Pero los abogados, que en el Perú sobran abogados de toda índole, y muchos vinculados lamentablemente al gobierno de turno, a los gobiernos de turno, dijeron, no, acá hay un principio de inocencia. Pero perdón, nadie está dudando de tu inocencia. Lo que te está diciendo es que, señores, mientras tú tengas un juicio con el Estado, el fiscal en nombre del Estado te enjuicia porque has cometido un delito, has atentado contra el Estado y contra la sociedad. Mientras eso se resuelva, nadie dice que ese es culpable, pero mientras eso se resuelva, usted no puede pretender ser parte del Estado. Claro. Además, si eres un profesional tan eficiente, hermano, que tanto lloras por la madera del Estado, del sector público, pues postula, probablemente ganes más. Así es, exactamente. ¿No es cierto? Es una cosa elemental. Eso no se ha aprobado. Se lo dije a la Comisión Tuesta y ellos han recogido una cosa parecida y han dicho, señores, la primera instancia, bueno, me parece bien. La primera instancia me parece bien. Y yo hoy espero que se apruebe. Yo creo que eso sí se va a aprobar. Sí, ya, eso no es tan polémico, entonces, por ejemplo. El 99%, 98% de los casos son esos. Ya, pero nadie dice que le quiten la inmunidad. No. Lo que dicen es, oye, que la chequee el Poder Judicial, pero, perdón, o que la chequee el Tribunal Constitucional. Pero en el caso mío, pues, el señor Orellana tenía amigos en la Corte Suprema, pues. Porque no es cualquier juez te puede pedir, la Suprema autoriza. Pero en el Perú pues tenemos 5.000 jueces, ¿no? Y no todos son de gran calidad, ¿no? Pero supuestamente en la Suprema están los top, ¿no? Sí, pero, en la Suprema está Inostroza. Estaba Inostroza también, ¿no? No. Entonces, está Inostroza, no, la verdad. ¿Y el Tribunal tampoco? El Tribunal Constitucional creo que está bastante mejor, pero aún así yo creo que el tema es el siguiente. El tema es, insisto, si tú no ingresas al Congreso porque tienes juicio, no va a haber problema de impunidad o de inmunidad, no va a haber ese problema. Sí, pero existe. El problema existirá cuando alguien que esté dentro cometa algún tipo de delito y ahí tenga que ver. Lo que pasa, don Víctor Andrés, ya está el problema en el Congreso, o sea, ya está la discusión. Aquí el tema es no es si estamos sobre lo correcto o lo incorrecto, sino sobre lo que se ha pedido y lo que se va a decidir. Pero, por ejemplo, entonces, el problema es el siguiente. Yo lo veo por la experiencia que tengo y hablo de acuerdo a la experiencia que tengo, por supuesto. Yo no podría en este momento fiscalizar a Odebrecht o fiscalizar al alcalde Castañeda, al alcalde Susana Villarán, al alcalde Muñoz. A nadie podríamos fiscalizarlo ni acusarlo de nada porque al día siguiente nos meten un juicio. Ese es el problema. Entonces, neutralizan al fiscalizador. Lo neutralizan. Pero o sea, si le quitas la inmunidad. No, pero si no la tenemos, o si la decide el Poder Judicial, tú mañana inicias un juicio contra García Belaúnde ante el juzgado, y como el juzgado es el que decide, el juzgado decidirá, sí, pues levanten la inmunidad para que pueda ser juzgado por difamación. Eso te lo hacen en 2 minutos.
Pero entonces la respuesta está en ¿qué? ¿No hacer caso al espíritu de la norma del Ejecutivo? La respuesta es que ya la ha propuesto de alguna manera la Comisión Tuesta, es decir, no pueden postular los que tengan juicios con el Estado, porque no puede ser parte de la familia del Estado quien tiene problemas con la propia familia. Esa es una cosa elemental. Eso es. Y con eso se soluciona el 97, 98% de los casos. El resto, que se decida tal como está, quizás acortando los plazos. Que la Comisión de Levantamiento de Fuero resuelva en 15 días o en 10 días. Bueno, si no, se levanta automáticamente. Ese tipo de cosas pueden ser. Sí, ahora, por ejemplo, hay otro parlamentario fujimorista con una pena de 5 años y bueno, pues. ahí está la inmunidad. Pues. Bueno, por eso es el tema de que se le permite, ese juicio viene de atrás. Sí, claro. Y se le permitió postular. Entonces estamos haciendo todo al revés. Si tú permites que alguien con un juicio con el Estado postule al Estado, le estás dando a priori impunidad. A priori. Porque el juicio va, en 5 años que estás adentro, va a salir el juicio de todas maneras. Entonces le estás dando una certificado de una conducta antes de que el juicio continúe o termine. Y eso es inaceptable. Permítame un corte, congresista. Sí. Regresamos con usted, por favor. Son las 10 de la mañana con 1 minuto. Hay varios temas. Quiero preguntarle también sobre la Junta Nacional de Justicia, sobre el nuevo miembro que en un par de horas debe estar juramentando en la Defensoría del Pueblo. Sobre lo que puede venir. Tenemos hasta diciembre para escoger a 13 más. Pero en el Congreso de la República ni siquiera hay reuniones para los miembros del Tribunal Constitucional, que ya deberían estar en su casa descansando o en sus oficinas privadas. Vamos a un corte, regresamos. 10:03, estábamos conversando un poco de lo que va a pasar en realidad, que es lo que a mí me preocupa, porque, vamos, 25 de julio no es súper lejano, y además de eso yo voy a preguntarle a don Víctor Andrés García Belaúnde si se va a atrever nuevamente a postular a la presidencia del Congreso de la República, porque, ¿y cuándo empezamos a ver quiénes van a ser los nuevos miembros de la mesa directiva? O sea, para 28 de julio debería haber una nueva mesa directiva, ¿no? Por lo menos eso es lo que plantea la norma. Para 28 de julio debería haber una nueva mesa directiva, don Víctor Andrés. Sí, pero eso se decide 3 o 4 días antes, ¿no? Nada más. Son mesas directivas rotativas que duran 1 año solamente. Sí, claro, pero hay que saber quiénes van a postular. ¿Usted postula o no? No depende de mí, no depende de mí. Yo soy parte de una bancada muy pequeña, ¿no? Casi la chunta la última vez con Salaverria, no estuvo tan lejos, ¿o sí? ¿Ah? Pero y algunos se arrepienten de no haber votado por mí, ¿no? Bueno, pero así se dan las elecciones y yo, para mí fue un honor representarlos a todos en contra del fujimorismo y en fin, y se dio el caso, pero no ganamos por muy poco. Ahora, en el escenario ahora ha cambiado un poco, porque ya no tenemos una fuerza tan grande al frente, que es el fujimorismo, sino que hay otras fuerzas dispersas. Ya no hay 6 bancadas, sino hay 10 bancadas. Entonces, la elección de candidatos para una mesa directiva que enfrente a la mayoría, la primera mayoría, va a ser más complicado. ¿Iría si se lo proponen? No, claro que sí, depende un poco de las condiciones, pero yo estoy siempre dispuesto y sería para mí un honor, pero no depende de mí, no depende de mí. Hay otros candidatos muy buenos y hay una serie de ideas también nuevas, en fin, es un tema complicado. Porque yo recuerdo mucho que, si bien usted fue propuesto porque es uno de los pocos candidatos al Congreso que a estas alturas que está tan atomizado ya, puede hacer algunos consensos, pero ¿qué parlamentario así con las broncas que hay puede hacer consensos? Bueno, por eso me eligieron y yo acepté con mucho gusto. Yo creo que, en fin, en un tema todavía es prematuro, ¿no? Son 30 días que faltan, es prematuro, porque esto se decide, son reuniones que se van a hacer el 23 o 24 de julio y a partir de ahí se va a llegar a acuerdos. Antes no creo, o sea, ni siquiera hay reuniones previas, ninguna que yo sepa. Lo que pasa es que ya se está hablando de la posibilidad de que haya una nueva mesa directiva completamente fujimorista. Yo no sé si resista más el Congreso con el cariño que ya le tiene la gente. Sí, yo creo que ellos sí pretenderán, ¿no? El fujimorismo va a pretender no perder la mesa, por supuesto que sí, porque la han tenido durante los 3 primeros años. Al final les falló Salaverry, pero básicamente la mesa directiva sigue siendo fujimorista, excepto el presidente. Pero yo creo que ellos van a tener el interés de mantenerla, por supuesto que sí, no la van a dejar. Pero hoy día va a ser más difícil, ¿no? Yo creo que va a ser bastante más difícil. Sí, por lo menos van a tener que concertar con alguien, y si no es el APRA, que creo que no iría,
Yo no sé Sí. con quién van a poder Sí, concertar. van a tener que concertar con alguna de las bancadas disidentes, ¿no? Disidentes de ellos, ¿no? Algunos ex... Con los futbolistas. Avengers. Quizás, no sé, quizás. Pero con los 53 votos que tienen no pueden imponer un candidato, ¿no? Pero en fin, van a tener que hacer algunos acercamientos. Vamos a ver si los logran en realidad. Y esto me lleva a preguntarle también por el caso de la congresista Milagros Salazar. Esta contratación del sobrino de la señora Milagros Salazar tiene que ver con un tema de nepotismo en el Congreso de la República. Hay quienes dicen la culpa no es de Milagros Salazar, sino del sobrino, el que postuló. Ahora, yo creo que acá hay dos cosas, ¿no? Primero, que el nepotismo es una norma que además, una norma muy drástica, creo que está en vigencia totalmente ahora, a pesar de que se cambió, hizo unos pequeños cambios, en unos decretos legislativos se hizo unos pequeños cambios, pero básicamente es la misma. Fue una norma que el gobierno de Fujimori la sacó el año 98, o sea, es una norma que ya tiene casi 20 años de vigencia. Me parece raro y extraño que no se conozca. Y además ha habido casos muy parecidos en el pasado en el Congreso, muy parecidos. Entonces me parece que se ha debido tener ¿Qué mucho debería cuidado. pasar ahí? Ahora, acá hay dos temas, quien propone y quien acepta. Quien propone es evidentemente algún parlamentario o alguna comisión, es la que propone... de Ciencia y Tecnología, presidido por un fujimorista. Que generalmente esa comisión debe haberlo propuesto, que tiene ahí una responsabilidad. Y luego la dirección de personal... Carlos Tic ya es el que... La dirección de contrata. personal del Congreso debería ser también otra revisión, debe ser un filtro. O sea, yo cuando he querido proponer a alguien que se contrate en la comisión Lavajato, o qué sé yo, es decir, he propuesto, pero ha sido totalmente revisados el currículum y no, este no puede ser por tal y tal motivo. O sea, son muy escrupulosos la dirección de personal del Congreso en revisar los requisitos y si los tiene para poder ser contratado. Entonces me extraña a mí que esta revisión no haya salido. ¿Qué debería pasar, don Víctor Andrés? Es un tema de ética, ¿no? Es un tema de ética. De hecho, ¿no? Sancionada. Es un tema de ética, tiene que ser visto por ética, ¿no? Ahora, a ver, los peruanos no somos tan giles, ¿no? Nadie se cree el cuento de que la señora no sabía nada hasta que él ingresó al Congreso. Bien difícil, ¿no? Si un sobrino suyo entra al Congreso, ¿usted no cree que se va a enterar? Bueno, por lo menos eso me pasó a mí, sí, hace muchos años, hace 20 años o 25 años. Me pasó a mí que me encontré con un sobrino trabajando con un congresista del PPC, recuerdo, Romero, y me lo encontré en el pasillo. ¿Qué haces acá? Me estoy trabajando acá con Romero, era uno del Callao, un diputado del Callao. Estoy hablando del año 85, 90, ¿no? Ahí me enteré. Pero en esa época no había esa prohibición, ahora sí la hay. Ahora sí la hay. Bueno, yo recuerdo que Vargas Aya, el presidente del Parlamento... Vargas Aya. Aiga. No, Vargas Aya, el congresista... Pero Víctor Raúl ahí a la Torre le decía Vargas Aya. Ya. Víctor, le decía Vargas Aya. Víctor Raúl le decía Vargas Aya. Yo recuerdo que su hijo postuló al Congreso de la República como abogado. Y está ahí. Sí, pero cuando Vargas Aya era miembro del Parlamento, no lo permitió. Se enteró y él mismo dijo, no puede ser, mi hijo no. Y no había este tema del nepotismo, dicho sea de paso. Este nepotismo, hay un tema de moral ahí, de ética, ¿no? Y es un buen funcionario, yo lo conozco, es un hombre muy correcto, el hijo de Vargas Aya. Es un hombre muy correcto y trabaja ahí. No sé cuándo ingresó, es un funcionario antiguo ya, tiene muchos años. No sé en qué época ingresó, pero es un hombre muy correcto y, en fin, es un buen funcionario. Sí, le viene de familia, ¿no? Vargas Aya, digamos, es un... Yo tengo el gusto de conocerlo y me parece una persona de primer nivel. Una pregunta final, congresista. Me gustaría saber su opinión sobre el nuevo miembro de la Junta Nacional de Justicia y cómo vamos desarrollando esto hasta diciembre. ¿Qué va a pasar? Yo creo que esa persona es una Patrón, ¿no? El doctor Patrón, ¿no? Sí. Yo tengo un buen concepto de él. No lo conozco mucho, la verdad, pero tengo un buen concepto de él y ojalá que elijan a todos de igual o mejor nivel, ¿no? Pero me preocupa, nos demoremos tanto. Es que no es fácil conseguir gente, no es fácil. Sobre todo para ese cargo. En el fondo estamos escogiendo a jueces de jueces. Sí, claro, y fiscales. Y así es, y fiscales de fiscales. Sí. Entonces, tiene que ser gente inmaculada, ¿no? Impoluta, como se dice, ¿no? Pero qué bravo, esto lo han extendido hasta diciembre. Sí. Pero mejor. ¿Cómo se evalúa? Es mejor escoger
despacio y bien que escoger rápido y mal. Pero hay que evaluar lo que ya tenemos. Sí. ¿Y cómo lo evaluamos si no tenemos miembros de la larga Junta? tarea. Bueno, para mí es fundamental, la reforma del Poder Judicial y del Ministerio Público es fundamental. Estamos viendo lo que está pasando con el señor Hamilton Castro y el señor Pérez, que ahora Castro ha dicho, lo que acá hemos sostenido, que Pérez se ha dedicado a 4 casos y no a los 20, casos de Odebrecht que está metida hasta acá y que nadie los ha visto. Entonces yo creo que hay una digamos, una sobrevaloración de algunos personajes y ignorancia de otros. Y me parece que no todo... Bueno, pero Domingo Pérez no ve los 20 casos, ¿no? No los tiene a su cargo los 20 casos. Pero lo que dice Castro, que me parece muy importante y hay que revisarlo, es que ha dejado de lado 20 casos que son fundamentales. Y nosotros hemos dicho acá, hay muchos casos... Es decir, la pregunta es, ¿Odebrecht solamente coimió en 4 casos? ¿O coimió siempre? ¿O era su política? Bueno, sabemos que ha sido su política. Sí, claro. Había un departamento estructurado para eso. O sea, era su práctica normal. ¿Por qué reducirlo a 4 casos? En el caso de Rutas de Lima, el peaje, que no está incluido y es parte de la corrupción. El caso de Chaya, que se acaba de vender, que es parte de la corrupción. El caso de Olmos, todos los casos son iguales. Ha habido corrupción. Pero no lo ve un fiscal, es lo que me refería yo. Bueno. No lo ve un solo fiscal, hay una comisión de fiscales en Lavallato, que está encabezada por el coordinador Rafael Vela. Pero yo me remito a lo que ha dicho el doctor Castro, que me parece que es interesante lo que acaba de decir. ¿Y cuando el Congreso de la República nos da algún viso de los miembros del Tribunal Constitucional? Tenían que haber escogido los miembros, no se reúnen, no pasa nada. La comisión la preside el presidente del Congreso y él no ha convocado. Yo supongo que estos problemas... Desde enero. Sí, estos problemas terribles que existen... han hecho pues que esto pase a segundo plano, ¿no? Pero yo creo que hay que revisarlo. Pero mire usted qué importante, pasa a segundo plano la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. A partir de agosto que esté el nuevo a la mesa directiva, sea quien sea, lo primero que tiene que hacer es abocarse en este tema, que es fundamental. Ya hay 5 de los 6 miembros que deberían estar en su casa. Además, se pueden elegir uno por uno. Perdón, 6 de los 7. Lo que yo les he dicho, señores, si no hay para 6, escojamos uno. Y además, y hay gente... Yo buscaría en gente de más de 60 o 70 años que ya esté al final de su vida profesional, que no tengan nada que ganar, pero mucho que perder. Exacto. Mucho que perder, que sean ya el nombre, ¿no? de gran nombre, ex vocales supremos, ex presidente del Poder Judicial, ex presidente del Jurado Nacional de Elecciones, o en fin, o inclusive presidente del propio Tribunal Constitucional, que puedan ser elegidos y que nadie va a dudar de su honestidad, porque tiene una larga vida limpia, trayectoria limpia, y que nadie va a poder dudar de ellos y se puede elegir perfectamente bien. Por lo menos empecemos por uno. Y creo que es mejor empezar por uno, porque si tú eliges a los 6, tú no puedes de un tribunal de 7 sacar a 6, porque lo desarmas. Los cambios tienen que hacerse, a mi modo de ver, uno por uno. Sí, pues lo que pasa es que en el Congreso, y usted lo sabe muy bien, estas cosas se han definido siempre con, a ver, ¿cuál es tu candidato? Tu candidato está y el mío es el de cuál, entonces yo te doy el voto para ti, tú me jalas para mí. Exactamente. Cuando hay 6, antes había 6 bancadas, cada bancada decía yo elijo el mío. Pero ahora hay 10 bancadas y podemos elegir por uno. Entonces ahí sí habrá que buscar consensos. Muy bien. Congresista, muchas gracias. Ha sido usted muy amable. Gracias. Vamos al corte, señores. Regresamos con más. No se muevan. Esto es Exitosa Perú.